Estamos aquí en 168 Horas Radio charlando con Leticia Estela Caro. Ella es especialista en estos entrenamientos, estas técnicas de tapping gestual, Z-Point Process, estas temáticas ligadas al desarrollo y a la superación personal. ¿Cómo se aplica? Digo, va a una persona, te contacta a vos, va por primera vez. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto demora? Depende de la persona, depende de cada problema, ¿qué técnicas aplicás? Bien, es un poquito de todo lo que acabas de decir. Se tiene por lo menos yo lo tengo organizado de esta forma, ¿verdad? En la primera sesión hablamos, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo que la persona tiene deseos de cambiar, de mejorar, o en qué se siente incómodo, qué es lo que lo perturba, qué es lo que lo trae a consulta. O sea, hablamos de los motivos de la consulta. Sí. En función de eso, digamos, se arma como una especie de estrategia de trabajo en la que ya en la siguiente sesión ya empezamos a trabajar con las técnicas. Trabajar con las técnicas significa que ya no hay tanto diálogo, porque justamente, como te decía antes, no son técnicas ni es una terapia donde el aporte, digamos, del terapeuta es solamente aportar la técnica y el protocolo de la técnica, porque después el material con el que se trabaja y el que surge después de aplicar la técnica es propia del consultante. Y el consultante puede o no compartirla con el terapeuta. En general la gente se emociona bastante ahí y lo comparte. Algunos comparten más, otros comparten menos. O sea que es un proceso interno, digamos. Es un proceso muy interno. Que, como te digo, el consultante puede elegir contártelo o no, ¿verdad? O sea, más allá de que después se hace un chequeo a nivel sentimientos, a nivel pensamientos, a nivel creencias, para ver si realmente la técnica, digamos, si se cumplió la tarea de eliminar todo lo que, y de cambiar todo lo que estaba previsto para esa sesión y para esa problemática. Entonces ahí sí hay como un pequeño diálogo en el que chequeamos si la persona sigue pensando igual, sigue sintiendo igual y cómo ve las cosas ahora. Lo que acontece es que después de la aplicación de cualquiera de las técnicas, la persona piensa distinto, siente distinto y tiene distintas como motivaciones, digamos, de las que tenía antes de la aplicación de la técnica. Incluso algunos ni siquiera, cuando yo les recuerdo lo que decían antes, me miran como diciendo, eso te lo dije yo, porque ni siquiera recuerdan, no recuerdan que decían que eso. Les sea propio. Y algunos lo tienen como algo muy lejano, como que sí, alguna vez se les ocurrió la idea, pero si lo quieren volver a elaborar, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas técnicas es interrumpir conexiones neuronales. Interrumpe la sinapsis. Entonces, el camino que la persona tenía para responder ante tal situación o para sentirse de tal o cual manera o para pensar de cual manera, se corta, se elimina, ya no puede ir más por ahí. Y se genera un caminito nuevo, lo que se dice una red neuronal nueva. Entonces, la única opción que le queda a la persona es ir por esa red nueva. Entonces, claro, por eso es que no puede armar lo que trajo armado. Y que lo recuerda como estos sueños que uno no puede recordar, no sabe que soñó, no sabe, lo tiene ahí como y lo pierde, digamos. De alguna manera es esto. O por ejemplo cuando hacemos los reprocesamientos de los traumas, que se hace con una técnica que se llama TIC, técnicas de integración cerebral, la persona, digamos, los traumas se ven como una película. Entonces, cuando yo recuerdo algo del pasado y lo tengo como una película en mi cabeza, eso es un trauma activo que está impactando en mi vida actual, para bien o para mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que desactivarlos. Entonces, cuando desactivamos
estos traumas, lo que acontece es que la persona ya no puede ver más la imagen, ni como película, ni como foto, solo tiene el recuerdo, pero no ve nada. No ve caras, no ve situaciones, absolutamente nada. No se puede volver a ver esa película ni siquiera como una foto, nada, no hay imagen. ¿Estas técnicas funcionan siempre o depende también del consultante? Funcionan en la mayoría de los consultantes, salvo que las personas tengan algo que en EFT se le llama reverso psicológico. Un reverso psicológico es una persona que tiene, por decirlo de alguna manera, como las pilas puestas al revés. O sea, su sistema energético está totalmente en cortocircuito. Y un aparato que tiene las pilas al revés, por más que yo le ponga on, no va a funcionar. Entonces, en esos casos, las técnicas suelen atorarse. A fuerza de implementar técnica arriba de técnica arriba de técnica, vas abriendo pequeñas ventanitas de tiempo, espacio, en donde se te permite trabajar, ¿sí? Va mucho más lento que en una persona que no tiene el reverso. Pero bueno, digamos que eso sería una limitación, pero no tanto, porque como te digo, a fuerza de meter esta técnica más la otra, más la otra, más la otra, se abren estas ventanitas de tiempo donde el reverso, donde se cambia la polaridad de nuevo, digamos, y el producto anda un ratito, o sea, la persona anda un ratito, claro. El ratito que te permite la técnica. Entonces, bueno, vas utilizando ese ratito en donde las pilas están bien puestas, ¿no es cierto? Que depende de la resistencia de la persona, va a ser un ratito más corto, un ratito más largo. Y ahí puede ser donde se demore más esta terapia. Pero si no, es muy rápida. Y en realidad, como decís vos, ¿no? Yo distingo 3 tipos de pacientes, ¿no? A lo largo de que hago estas cosas. Distingo la persona que llega a la consulta porque no quiere sentirse como se siente. Esta persona en realidad lo que tiene es muchas resistencias, tiene una no aceptación de lo que le pasa. Entonces primero hay que trabajar sobre eso. Y después, cuando ya puede aceptar su problema, ahí recién se puede trabajar sobre el problema. Pero no se puede trabajar sobre algo que yo resisto, porque lo que resiste persiste. Entonces primero hay que ver ese tema. Después está la otra persona que viene con el deseo, ¿sí?, de sentirse bien. El deseo, ¿sí?, a nivel frecuencia vibratoria, lo que magnetiza es más deseo. Entonces, el deseo magnetiza deseo. Entonces, no me voy a mejorar, solo voy a tener más deseos de mejorar. ¿Se entiende? Entonces, con el deseo de sentirme de otra manera o de mejorar, no va a acontecer ni la mejora ni el cambio. Lo que sí, me voy a sentir como un burro que corre atrás de la zanahoria. Esto también hay que trabajarlo y tiene que ver con resistencias. Mucho menos resistentes que en el caso que te conté anterior. Y luego está lo que se llamaría el consultante ideal, el que en un par de sesiones terminó todo. Es la persona que está totalmente decidida a cambiar. Es una persona que, si vos le decís, tenés que quemar todas las naves, saca un fósforo y te las quema. Entonces, solamente el que está decidido a cambiar, a pesar de lo que sea, esa persona va muy rápido, pero muy, muy rápido. Incluso hay gente que ha salido en una sesión o una vida totalmente dada vuelta, una vida totalmente caótica, se ha ordenado, equilibrado y armonizado en 4 meses. Entonces es muy corto
el tiempo claro. en ese tipo de personas. En las otras tal vez son un par de meses más, tampoco es tanto, tampoco es años, ni un año siquiera. ¿Podemos dar algún ejemplo concreto para que la gente entienda, sin dar nombres obviamente, de algún caso que recuerdes, de algún paciente que viene con algún trauma, con un problema y cómo lo resolvió en definitiva? Sí, podemos varios. A ver, ¿cuál podríamos dar ahora? Wow, cuando te lo preguntan así no te viene nada a la mente. A ver, el caso de... Este fue el caso de una sesión solamente. Una señora de México estaba en Carlos Paz y ella conocía la técnica Z-Point, entonces se entera que yo estoy acá y dice, oh, justo la voy a ver. Ella viene a verme en realidad por un tema que, digámosle, que sea la vaca, ¿no? Tratamos el tema de la vaca y al pasar ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo en serio. Yo desde toda la vida tengo un miedo que no te sé explicar, me dice ella, y es un miedo así como muy de adentro, no me lo dijo para resolverlo, simplemente me lo dijo para contármelo. Ya habíamos resuelto la vaca y no tiene mejor idea que hacerme un gesto para mostrarme ese miedo, porque no tenía palabras para describirlo ella. Lo que suele pasar en estos casos es que son cosas preverbales, por eso no se pueden explicar con palabras. Entonces, ahí yo utilizo la técnica esta que yo creé, que es el tapping gestual, que deriva de alguna manera de FT, que es técnicas de liberación emocional o técnica de tapping. En el tapping gestual, digamos que no se habla, sino que justamente se hace el gesto, mientras se tocan los distintos puntos de los meridianos de la acupuntura china, determinados puntos, y ahí empieza a aparecer la memoria de esta mujer. De hecho, quedó violeta, que yo dije, ay, ahora voy a tener que llamar a la ambulancia porque se va a morir acá mismo, y ahora qué voy a hacer. Pero por suerte no murió. Lo que pasó es que ella se había muerto ahogada en una vida anterior, y ese miedo que ella tenía, que no podía explicar, era la muerte en el útero ahogada. Entonces, claro, por eso se empezó a poner violeta, porque en realidad se empezó a ahogar, o sea, se empezó a activar la memoria de muerte, y de hecho sentía que se moría, y de hecho estaba violeta, y de hecho hacía arcadas y demás, ¿no es cierto? O sea, no podía respirar y no respiraba. Nada, a pesar de eso, yo seguía haciendo la técnica, porque en esos casos uno tiene que seguir sosteniendo la energía de sanación, por decirlo de alguna manera, hasta que, bueno, vuelve en sí. Cuando vuelve en sí, me cuenta lo que revivió, y me dijo, Leticia, no tengo más ese miedo, se fue, no está más. Así que bueno, después ella había venido a visitar, a ver una hija que vive en Carlos Paz. Me dice, no, sinceramente no lo puedo creer, porque viví más de 50 años con este miedo, y no puedo creer que en 15 minutos no tenga más. O sea, tienen esa rapidez, ¿no es cierto? Y esa precisión de alguna manera, porque hay que encontrar el hecho fundante de un conflicto. Entonces, por esto que vos estás planteando, el conflicto puede estar, digamos, el trauma puede estar en esta vida o en otras vidas. En este caso estaba en otra. En este caso estaba en otra. Exactamente, sí. ¿Cómo llegaste a descubrir tu técnica, esta de tapping gestual? Lo mismo. Estábamos tratando un problema de pareja
con una consultante, y ella me decía que desde que ella siempre quiso convivir con su pareja, y extrañamente, desde que empieza a convivir con su pareja, ella empieza a sentirse mal, inexplicablemente mal. No tenía palabras ella para decirme cómo era el mal, porque estas técnicas lo que se necesita es precisión con la emoción. Te sentís mal, bueno, perfecto. ¿Cuál de todos los males? Enojado, triste, melancólico, irascible, lo que fuera, pero una emoción al fin. Entonces ella agarra y me dice, no te lo puedo explicar, pero viste, es cuando haces... Le hago, le digo, ¿lo sentís en este momento? Ay, sí, me dice, no sé cómo estoy terrible, sí, lo estoy sintiendo totalmente. Cuando la persona está vibrando la emoción, la técnica de EFT es brillante porque la desactiva en el momento. O sea, porque justamente estás vibrando así, y al darle los golpecitos en los puntos de la acupuntura china, en determinados puntos de la acupuntura china, la energía vuelve a fluir correctamente. Y ese zzz que siente la persona y de ahí el malestar se va. Entonces dije, esta es la mía. Bueno, pero yo no tenía palabras para poder hacer la frase que se necesita de EFT. Entonces no me quedó más opción que hacer el gesto. El gesto. Entonces era todo el tiempo hacer así, mientras se tocaba los puntos, hasta que en un momento me pasó lo mismo. Llega al punto de la clavícula y empezó. Yo dije, y bueno, empezó a faltarle el aire, a faltarle el aire, a faltarle el aire. Y bueno, nada, yo veía que cada vez tenía menos aire. Y yo decía, vos seguí. Y yo estaba así, hasta que de repente empieza a bostezar. Y empieza a bostezar, y empieza a bostezar. Y me dice, ¿sabes qué? No lo puedo creer. Me dice, mi mamá, cuando yo era chica, tendría unos 4 o 5 años, se ve que yo estaba llorando, ella no me pudo calmar, y no tuvo mejor idea que taparme la cara con la almohada. Entonces, claro, no le permitía respirar. Por eso ella hacía, ¿no? Y cuando termina de reprocesar ese episodio con la técnica, ella puede comprender a su madre, o sea, de alguna manera su tamaña actitud, ¿no? Porque tenés que tener ganas de taparle la cara a tu hijo con una almohada a los 4 años, ¿no? O sea que no le queda ningún rencor contra la madre. Ella entiende que justamente lo que activa esa memoria, y por eso ella tiene este malestar, es que claro, al dormir con esta persona, el objeto en común con ese recuerdo que se activó eran las almohadas. Y el peligro de que otro me ahogue con la almohada. Entonces, es muy loco el inconsciente, las asociaciones que tiene, ¿no? Porque, digamos que ella nunca hubiera pensado que su malestar tenía que ver con que su madre la ahogó a los 4 años con la almohada. O sea, era realmente impensado. Uno podría pensar cualquier otra cosa relacionado a la pareja o a un malestar de pareja, pero no. Se pudo encontrar el hecho fundante, que fue este, y de ahí se desactivó, digamos, todo su problema, que ella lo puede explicar simplemente con como si fuera un susto, ¿no? Claro. O sea, que se ve que... Y vos decís que esto tiene que ver con una etapa de la vida en que uno no tenía por ahí habla a veces. Y ella tenía los 4 años habla. Pero a veces son gestos. En este caso no podía hablar porque estaba tapada. No podía decir, digamos, porque no encontraba palabras. Porque claro, a los 4 años todavía no estás muy enriquecido en el vocabulario. Y tampoco tu cerebro tiene tanta capacidad para elaborar las cosas. Justamente los traumas vienen de esa edad porque tu cerebro no puede elaborar correctamente. Incluso las partes que le quedan en blanco, digamos que se cierran como se puede. O sea que hasta incluso yo puedo cerrar algo que me pasó
y eso no ser verdad. Que muchas veces pasa cuando se hacen las técnicas de integración cerebral, cuando se hace TIC y se ve un trauma, la persona se da cuenta que como siempre creyó que fue la historia, en realidad no fue. Entonces también pasa esta sorpresa, ¿no? O sea, como yo creí que las cosas eran, al final nunca fueron. Pero bueno, porque el cerebro hace esta elaboración para que yo pueda continuar con mi vida, ¿verdad? Sí, hay experiencias muy modernas, digo, de estudios científicos que dicen que el cerebro justifica todo, digamos, trata de ordenar todo como sea para que uno siga funcionando. Exactamente, tal cual. Aún el error. Aún en el error. Sí, sí, totalmente. O sea, el cerebro es binario. Entonces, si yo le digo al cerebro que 0 es igual a una manzana, me lo toma. Si yo le digo que 0 es igual a una pera, me lo toma. O sea, no me va a decir ni que sí, ni que no, ni claro. nada. Ahora, si yo le pongo 0 es igual a media manzana, me va a decir, no, está mal. O me pones una manzana, o me pones una pera, o me pones un helicóptero, pero poneme un entero, o no hago nada. ¿No es cierto? O sea, entonces cuando yo cambio algo, una creencia o algo, siempre tiene que ser al 100%. O sea, un 99,9%, vamos a poner, está esta famosa cosa de la ley de atracción. Entonces, viste que te dicen, bueno, a ver, usted créase millonario, créase millonario. Pero si yo no me creo millonario, el 100%, el 99,9%, para mi cerebro todavía es vos sos pobre. Si yo no le pongo un 100% de millonario, mi cerebro no me va a cambiar la idea de que yo soy pobre. Claro. Por eso uno consigue las cosas que uno está convencido, de las que duda un poquito, cuestan más. Exacto, 99,9% no es un entero. Entonces el cerebro no lo cambia. Qué cosa, ¿no? Te estoy escuchando y me quedan 2-3 minutos nada más, pero digo, qué terrible lo de los mandatos que a veces uno consciente o inconscientemente recibe y da. Porque uno cuando es padre hace lamentablemente lo mismo y muchas veces inconscientemente, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, la típica frase, ¿no? ¿Viste? Esa que cuando ya tu papá o tu mamá no tienen ya cómo decirte nada, lo que terminan diciéndote es porque soy tu madre. Y porque lo digo yo. Y porque lo digo yo. Y vos decís, nunca voy a decir eso, porque no hay frase más pava que a vos te parezca cuando sos chiquito, que vos decís, ¿qué tiene que ver que sea mi mamá o que sea mi papá con lo que me está diciendo? Entonces vos jurás y perjurás en ese momento que nunca a tus hijos le vas a decir semejante barbaridad. Y un día te encontrás diciéndole, porque soy tu madre. Y se lo decís. Claro. Porque te llevan a un límite en el que lo único que le podés decir es el rol. Claro. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, ellos están mostrando la inconsistencia o la poca consistencia que vos le estás dando en el discurso al chico. Porque si yo la remato con un rol, porque soy tu esto, es porque mi discurso no tiene tanta consistencia. No tenemos mucho argumento. Por más que yo tenga tal vez razón, ¿verdad? Porque a los chicos a veces se les ocurre cada idea maravillosa que es terrible. Pero bueno, está bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, cómo armo mis discursos y mis argumentos para no terminar en porque soy tú, ¿no? Y ahora te contestan, y yo soy tu hijo, y qué problema hay, ¿no? Porque antes uno le contestaba, pero ahora te dicen, y yo soy tu hijo, y qué tiene que ver. Claro. Entonces, bueno, es como que hay que tratar de fundamentar mejor. Es una generación que quiere más justificativos a las cosas que uno le dice. Más fundamento. Más fundamento, ¿no? Y ahí es donde uno se encuentra con un montón de... Y ahí es donde uno va descubriendo de alguna manera las taras, los mandatos, los condicionamientos, y cómo uno empieza a parecerse a sus padres, sí, ¿no? Casi, te juro que nunca iba a ser. Casi indefectiblemente uno se parece a los padres. Tal cual. Con estas técnicas podemos ayudar a que aparezca el verdadero uno. Exactamente, porque hay etapas programantes de 0 a 20 años, se programa todo lo que va a ser mi vida, y papá y mamá me programan, y mis hermanos me programan para lo que van a ser mis relaciones en la vida, incluso con el dinero y mi relación con la vida y con mis parejas.
Claro. y mis pares. Sí, sí, sí. Entonces, con estas técnicas, con ZPoint, por ejemplo, se puede reprogramar toda esta etapa programante más las relaciones programantes. Y si quiero, toda una vida entera, ¿verdad? Ujú. Bueno, creo que han quedado muchas cosas igual, seguramente te estaremos invitando en otro momento, pero aquellos que quieran probar estas técnicas, Leticia, ¿cómo hacen? Pueden entrar a Ujú. www.creatubienaaccion.com.ar o pueden llamarme Ujú. al 03541 15 54 14 62. 03541 Muy bien. 15 54 14 62. Me ganaste de mano, te iba a decir repetirlo, porque generalmente, viste, nadie está con la lapicera ahí en la mano y cuando dice un teléfono, ay, que no tengo justo. Sí, tal cual. Así que bueno, 03541 15 54 14 62. Leticia Estela Caro, para estas técnicas de tapping gestual, de ZPoint Process, bueno, estas técnicas de desarrollo y superación personal para avanzar en las taras que uno pueda tener, en los traumas que uno pueda tener y las cosas que a veces uno no sabe, que cual. tiene encima, Exactamente. y que hacen que uno actúe como actúa. Tal cual. Ujú. Tal cual. Estas cosas de decir, ¿por qué hago siempre esto mismo? Bueno, algún motivo interno, subconsciente hay. Y las técnicas estas te lo muestran. Muy bien. Un placer haberte tenido, Leticia. Igualmente. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, viste que a no. pesar de la cámara. Hasta ahora se han ido todos contentos. En los años que venimos haciendo notas se han ido todos contentos. Por lo menos me mienten todos. Ya estamos bien. Así que gracias por haber venido, Leticia. Gracias a vos. Bueno, nos estamos yendo.